Bien, vamos a comenzar con la clase, compañeros. Vamos a continuar con la clase vector, o mejor dicho, con el vector que habíamos hecho en la anterior clase. Recuerdan, ¿no? Que en la anterior clase nosotros habíamos hecho, bueno, habíamos hecho desde cero la estructura, está aquí, donde está aquí guardado, la estructura que la ingeniera había hecho con ustedes en clase. Gracias. ¿No? Eh, Habíamos hecho el vector que había hecho la ingeniera en clase. Habíamos hecho el vector, declarado un tipo de vector de tipo type, y esto nos permitía crear un nuevo tipo. Eh, por si recuerdan, igual tuvimos complicaciones porque estaba creando un vector con var y era distinto, ¿no? Era distinta la creación entre tipo y var. Ya tengo una diapositiva, o mejor dicho, un documento. Estoy armando un documento y luego se le voy a subir a Classroom para que vean la diferencia entre type y var. Pero en pocas palabras, y, y volviendo a recordar cómo funcionaba esto, se usa type para nosotros declarar más o menos un prototipo. Incluso aquí dice, no, lo comenté, declarando un prototipo o molde. De esa forma, mi vector va a ser igual a un array, dice. Esto se podría decir que es una forma de darle un alias a esto. Imaginen que yo quiero declarar vector, otro vector, voy a poner vector dos puntos, que va a ser un array, de 1 hasta 50 de entero. Imaginen que estoy declarando un vector. Esto olvídenlo por el momento. Vamos a hacer nomás una recapitulación y vamos a aclarar algo. Y ya yo declaré mi vector, mi variable de tipo vector, que es un array. Este, Ahora imaginen que yo quiero declarar de nuevo otro vector, le voy a poner vector 2 y de nuevo tengo que escribir array 1, ya 50, 1 50 de entero. Ya, imaginen que de nuevo quiero escribir otro vector, en este caso vector 3. Vector 3 y de nuevo tengo que escribir tengo que definirlo de qué tipo es. eh, 1, 50 de tipo integer, de entero, ¿no? Imagínense esto. Estamos declarando, cada vez que declaramos un nuevo vector, estamos volviendo a escribir esto, ¿no? La palabra type se utiliza, como ya habíamos dicho, para declarar un prototipo o molde. En este caso, para definirle un área, definir un alias. ¿A qué se refiere con un alias? Miren aquí. En esta línea de código ya yo declaré un vector, dice. Ya yo estoy declarando un vector que va a contener 100 espacios de entero. Y a esta línea de código yo lo puedo llamar mi vector. Y de esa forma, para ya no escribir todas estas líneas de código, yo defino solamente aquí en type. Utilizando type defino esta línea de código. Y luego de eso ya yo puedo utilizar esto. Puedo utilizar mi vector y punto y coma. No voy a decir a punto y coma. Sí, punto y coma. De esa manera ya yo no tengo que estar escribiendo cada vez que es un array que va a contener 50 espacios, que va a ser entero. Simplemente pongo mi vector. Mi vector. De esa forma ya lo pongo así, ¿no? Ya lo escribo así, de esa manera. O sea que cuando le decimos, estamos creando de sectores aquí, ¿no? Que está mal. Cuando nosotros creamos
una nueva variable que se va a llamar vector y que va a ser de tipo mi vector. Mi vector solamente actúa como un nombre, un alias, un apodo, por así decirlo, para no estar escribiendo toda esta línea de código. Para no estar escribiendo toda esa línea de código, actúa como un apodo. Ah, va a ser de tipo mi vector. ¿Y a quién le decimos mi vector? A array de 100, a un array que va a contener 100 espacios y que va a ser de entero. Puedo yo crear diferentes tipos o alias de esto. Por ejemplo, puedo crear por ejemplo, si yo quiero, puedo crear a ver qué más puedo crear aquí, de tipo, a ver, edad. Edad va a ser igual a un integer. Aquí le estoy diciendo que cada vez que yo escriba edad, va a ser como si estuviera escribiendo entero, o un alias, un apodo, ¿no? Y de esa manera, si yo aquí en var, ya donde declaro la variable, si yo escribo en declarar una variable de tipo var, puedo poner aquí le voy a poner más en mayúscula, bueno, sí, edad, yo puedo ponerle edad 1, va a ser de tipo edad, va a ser de tipo edad, algo acá. Y esto recuerden es como un apodo. Si edad 1 va a ser de tipo edad, edad es un apodo. ¿A quién se refiere? A que va a ser de un entero. A eso se refiere con alias, darles nombre, digamos, más corto. Obviamente esto es absurdo, porque solamente es un apodo de una palabra, integer, estamos sustituyendo una palabra. En hacerlo así nomás para una vez es absurdo, porque solamente, digamos, no tiene sentido poner un alias. Mayormente se le pone un alias cuando la sintaxis es un poco más compleja, en este caso como el array, ¿no? Es un array de 1 de 100 que va a contener desde 1 hasta 100 casillas y de entero, ¿no? Pero a mí me da flojera, supongamos que soy ocioso. Me da flojera escribir todo esto. A ver, contando, son 2 3 4 5 6 7 8 9 10 son casi 20 teclas que tengo que apretar. Me da flojera escribir. Ah, no, y estar escribiendo cada rato eso, mejor defino un tipo y le digo que cada vez que esto va a tener un apodo. ¿Y cuál va a ser ese apodo? Se va a llamar mi vector. Y de esa forma ya cuando yo quiera definir un vector, le pongo que va a ser el tipo mi vector. Esa es la diferencia entre type y var. Type es para definir tipos de datos y darle, y en algunos casos también, ponerle alias a algunas declaraciones. En cambio, var ya es para la definición de variables, declaración de variables. Esa es la diferencia. Otra diferencia entre type y var es que en type se definen estructuras de datos. ¿A qué se refiere con estructura de datos? Un conjunto de datos que va a tener un propósito o trata de modelar algo. Es similar a las clases que nosotros ya hemos visto y conocemos, ¿no? La diferencia con estructura de datos es que no necesariamente tenemos que declarar una clase. Por ejemplo, en el ejemplo, si yo quiero declarar si yo quiero declarar por ejemplo aquí, yo quiero una estructura de datos, pero no quiero crear una clase que, que guarde el nombre de los estudiantes, sus notas y su edad. Entonces, para, para yo saber, digamos, que voy a guardar esas cosas, me puedo crear una estructura de datos, que una estructura de datos sería esto. Voy a decir que, bueno, nombre, voy a definir primero las alias, un, un- un breve esquema de cómo va a ser. Se podría decir que es eso, un breve esquema de lo que va a ser. Nombre, eh, aquí el nombre sería tipo string, ¿no? String. Luego de nombre vendría, ¿qué dijimos? Nota, dijimos, ¿no? Nota, que sería de tipo real. Y luego vendría
edad de tipo entero. Ya. Esto sería más o menos una estructura. Fíjense que es lo mismo, estamos haciendo lo mismo que darle un alias a cada tipo de dato. Nada más que de esa manera nosotros al darle un alias, ya podemos utilizarlo en una estructura, podemos saber, digamos, si nosotros queremos ya hacer un programa, podemos saber para qué estamos utilizando eso. Ya. De esa forma, aquí en un bar, si yo pongo estudiante uno que va a ser estudiante uno estudiante uno barra, barra nombre, va a ser de tipo nombre. Se me ahorró. De tipo nombre, ¿no? Y nombre, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de dato es? Ah, nombre es un alias o un apodo, recuerdan, ¿no? Es lo que les sea más fácil recordar. Es un apodo para decir que va a ser de tipo string. A eso se refiere, ¿no? A eso se refieren las estructuras de datos. Ya, pero eso solamente estábamos para recordar la diferencia entre type y var. Es para recordar. Ahora lo que vamos a hacer en esta clase, vamos a seguir con el vector. Era para recordarles nomás por qué razón se utiliza type y var. No es necesario utilizar ¿qué se llama? Type para trabajar con vectores, pero si queremos hacerlo modular, es lo más correcto, ¿no? Luego le voy a pasar yo un documento que está realizando la diferencia entre tipo y var y cuáles son sus ventajas y con un cuadro comparativo para que luego de esto se lo voy a subir a Claro cuando lo termine para que puedan ver. Bien, entonces vamos a continuar una vez aclarado todo eso con el vector. La anterior clase nosotros habíamos creado el vector, ya me habíamos definido un vector, le habíamos puesto dimensión y este sería el iterador, ¿no? Iterador. Y luego habíamos hecho dos procedimientos, uno para capturar bueno, varios procedimientos, tres creo, ¿no? Uno para capturar la dimensión, uno para capturar los elementos del vector de manera automática y otro para mostrar el vector. Y este ya era nuestro programa principal, ¿no? Programa principal. Bien. Imagino que como la ingeniera ha avanzado vectores, le va a dar ejercicios con vectores. Le va a dar ejercicios para manipular todo eso. Eso es lo que vamos a ver ahora en esta clase. En la anterior clase vimos ya la creación de cómo se hace un vector para cargar su dimensión, para cargar su dimensión, para cargar sus elementos y para mostrar, ¿no? Que si lo ejecutamos ahorita, ingrese la dimensión del vector. Le vamos a poner que 5. Ingrese el valor del elemento 1. Le vamos a poner que 3, 2, 5, 7, 9. Ya. Y aquí no. Me muestra. Ingresa el valor del elemento 1. Creo que hay otro vector ahí. Eso lo vamos a borrar ahorita. No lo necesitamos. Ya. Y así me muestra. Voy a borrar esto una vez. Sí, efectivamente. Ya. Ya tenemos para guardar el vector, cargarlo y mostrarlo. Esto igual lo voy a borrar, no lo necesito todavía. Cuando lo necesite voy a aclararlo. Esto lo voy a eliminar. Voy a tratar de tener más el código lo más limpio posible para que no les cueste leerlo. Ya. Bien, vamos a hacer ejercicios con vectores. Para que aprendan ustedes a manipularlo, porque ustedes van a tener que aprender a manipularlo el vector. ¿A qué me refiero con manipularlo? Van a tener que saber recorrerlo, saber sacar un elemento, saber comprobar un elemento y todo eso, ¿no?
Y para eso se necesita practicar. Por si acaso, los vectores lo van a seguir viendo. Los vectores es algo del día a día en la programación. En la siguiente materia, que es programación 2, se avanza a vectores. Luego de esa materia que sigue después de programación 2 se sigue avanzando a vectores. Y luego ya cuando se trabajan con sistemas, se siguen trabajando con vectores. ¿Por qué? Porque los vectores son un buen tipo de datos para almacenar varias cantidades de datos. Para el manejo e intercambio de datos. ¿Por qué? Porque un solo vector puede contener varios y cientos de datos. Bien, aquí yo tengo ¿qué se llama? Un práctico que, que me lo robé del otro grupo de programación 1, que ya estaban por vectores. Y vamos a ver un ejercicio. Aquí hay un ejercicio. ¿Dónde está? Voy a marcarlo para que lo lean, para que sea más fácil resaltarlo. Ya. Bueno, esto no es en C++, esto dice en C++, pero usted ignórelo, vamos a hacerlo en Pascal nosotros. Dice, suma de elementos de un arreglo unidimensional. ¿A qué se refiere con un arreglo unidimensional? Ustedes ya van a ver, bueno, aprovechando ya esto, vamos a explicarlo. Los vectores o array se les dicen arreglos unidimensionales. ¿Por qué? Aunque nosotros lo recuerdan en la anterior clase cuando lo expliqué, que lo representé como una caja. Esta sería la representación correcta. Es un contenedor que está segmentado, que contiene varias celdas o casillas, se le llama. Y en cada celda o casilla yo puedo guardar un elemento o un valor, dependiendo, ¿no? Si es de entero, puedo guardar números. Si es de real, puedo guardar decimales. Si es carácter, puedo guardar letras. Si es booleano, puedo guardar true o falso, ¿no? Y esto se refiere que es de una dimensión. Trabaja con índices, ¿no? Estos índices, como nosotros los conocemos, en realidad se le dicen columnas, porque una columna, si ustedes no saben, es una línea que es una línea vertical, digamos. Una línea vertical es una columna. Y una fila, que luego vamos a verlo, una fila, bueno, es algo que está de manera horizontal. Pero estos índices son en realidad columnas. La columna 1 dice, pero es absurdo llamarlo columna porque solamente tiene una fila. Esto en realidad tiene una fila. Ustedes cuando, me imagino que, bueno, ya, ya están pasando, ¿quién está en álgebra lineal de aquí? 6, 7, 8, 9, 10. No me acuerdo si el álgebra lineal es del segundo o tercer semestre. Ya, pero cuando llegan a álgebra lineal van a utilizar matrices. Y básicamente las matrices son vectores. Es por eso que aquí dice un arreglo unidimensional. Un vector es un arreglo unidimensional. ¿Por qué? Porque tiene una dimensión. ¿A qué se refiere con dimensión? La forma correcta de representar un vector es la siguiente. Aunque lo representamos así como una cajita, pero no es así no es como de verdad es, digamos. Si lo representamos tal en la programación, como es, sería con corchetes y bueno, separado por los espacios, ¿no? Segmentado, que está separado por coma. Y bueno, en cada espacio va a haber un número, puede ser. Imaginen que sea un 3, no me sale. 4, 8, 10, 12, 14, 20, digamos. Esa es la forma correcta o lo más cercano que puede ser representar un vector en la programación. Ya. Recuerden, ¿no? Un vector es un tipo de dato que puede contener elementos. Puede ser entero. En cada casilla aquí puede haber un entero, un carácter, un booleano, etcétera. Pero bueno, también un vector puede contener adentro otro vector.
por si no lo sabían, un vector puede contener adentro otro vector. Imaginen así, han visto esos camiones, ¿no? Que llevan autos, paran transportando autos, ¿no? A ver, hay una escena de los Simpsons, no me acuerdo si lo pilla. Eh, camiones transportando los Simpsons. Mm, no está cargando. Ahora voy a buscar. Uy, ya. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí. Imaginen una variable como si fuera un auto, ¿no? Cada auto puede contener un dato, podríamos decirlo así. Ahora el vector, imagínenlo como si fuera el camión, un camión que lleva varios tipos de autos. Sería un vector unidimensional. Pero como yo les dije, ¿no? Un vector incluso puede contener otros vectores dentro de sí. Y ahora esto es lo que quiero buscar. ¿Dónde está el...? No me acuerdo si era esta imagen. Ya. No sé si se puede ver aquí bien. Voy a tratar de... Voy a ingresar. Ya. No sé si se puede ver bien. Pero, como les decía, ¿no? Un vector puede contener incluso otros vectores adentro. Y para que lo entiendan mejor, miren, imaginen aquí una escena de los Simpsons. Cuando llegan con un camión que transporta camiones y en cada camión hay autos. No sé si se puede ver bien, ¿no? Voy a tratar de agrandarlo un poco más. Ya, así. Se ve. ¿Ya? Hay veces en los que los vectores van a contener otros vectores. No vamos a meternos a eso todavía. Eso es la definición de una matriz, por ese caso. Pero es solamente para que lo sepan, para que lo entiendan. Para que vean que un vector a veces puede contener otro vector. Imaginen los camiones como si fuera un vector. Y los autos como si fueran las variables, ¿no? Puede ser entero, string, perdón, entero, real, boolean. eh, ¿Qué más había? Char, digamos. Puede ser eso. Y el camión, tómalo como un vector. Y luego también hay otros vectores que contienen adentro otros vectores. Eso básicamente, eso es a lo que me refiero cuando a veces un vector puede contener otro vector. ¿Cómo sería un vector que contiene otro vector? De nuevo, aquí esto sería un vector. No sé si me va a dar. Y aquí le voy a poner, voy a separar. Ya lo hice un poco, ya, un poco más largo. Aquí, aquí. Ya. Este sería nuestro array, ¿no? Este sería un array. Y ahora, les decía, hay ocasiones, y ustedes se van a encontrar igual, las ocasiones son muchas, en las que contienen otros vectores adentro. ¿Cómo sería? Si así es como definimos que un vector puede contener números, la forma en la que un vector puede contener otros vectores adentro es lo mismo. Sería así, así, ay, perdón, así, 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 así y así, ¿no? Fíjense, cada elemento, en este caso el vector principal, que es el que está marcado con guinda, creo, morado, no distingo el color, es el vector principal. Y ese vector principal tiene tres elementos o tres casillas, separados por coma. Una, dos y tres.
1, 2 y 3. Y, y esos mismos vectores tienen otras casillas, también recuerden, ¿no? Al ser vectores van a contener otros elementos aquí. Ya eso depende, pueden contener elementos normales como lo conocemos o pueden contener igual o incluso otro vector, pero mayormente suelen ser de dos nomás. Y aquí ya puedo contener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 comencé, no, ya, está ahí, no importa. Y esa es la forma en la que contiene otro vector. Ahora, esto ya no es un vector, como decía acá, unidimensional. Ya no es un vector unidimensional. ¿Por qué? Porque un vector unidimensional es cuando solamente trabajamos con un vector. A esto ya se le conoce como vectores de dos dimensiones o, mayor conocido, como una matriz. Una matriz. Y esta es la forma correcta de cómo se representa en la programación. Pero obviamente nosotros la matriz la conocemos de distinta forma, ¿no? A ver, voy a tratar de remodelarlo esto para que vean cómo nosotros lo conocemos. Sería así, que este sería mi vector principal. Y luego sería lo siguiente, aquí. Cada elemento lo voy a tratar de adaptar para que lo entiendan. Aquí sería ese vector. Aquí sería el otro vector o la otra casilla. Y aquí sería la última. Y obviamente acá irían los elementos, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? De esa forma irían. Ahora fíjense, ya les resulta más familiar esto, ¿no? Ya es una matriz, ¿no? Ya lo ven como una matriz. Pero así es la forma de cómo esto es esto. Y recuerden, ¿no? El vector principal, un vector tiene índice. Y se dice que tiene columnas o filas, perdón, pero está mal esto, correcto, implementarlo. Está mal. ¿Por qué? Porque en realidad, al igual como lo hicimos acá, esto igual tiene 1, 2, 3, digamos. Tiene índice, los vectores que están adentro, anidados. Y se le llama columna al, a los índices del vector principal. En este caso, ¿cuántos elementos tiene el vector principal? Que sería el morado. Tiene solamente tres elementos, ¿no? Tiene 1, 2, 3. Ya. ¿Y cuántos elementos tiene cada vector? Cada vector anidado. Tiene 3 igual. Tiene 1, 2, 3. Y es por eso, ¿no? Que dicen filas y columnas. Pero en realidad son solamente los índices con los que podemos acceder a los datos. Pero bien, ya me estoy desviando. Esto era simplemente para que entiendan a qué se refería un arreglo unidimensional. Por el momento no vamos a meternos con esto, a no ser que la ingeniera ya dé la orden y nos metamos con esto. Pero es para que entiendan que simplemente una matriz es un vector que contiene vectores. Y recuerden cómo nosotros accedíamos a un vector normal. Imaginen que este se llama vector B. Si yo quería ascender al 7, ¿en qué posición está el 7? ¿En qué En la posición? posición 8. En la posición 8, ¿no? Si yo quería acceder al elemento 7, escribía entre corchetes su posición 8. Ahora aquí imaginen que esto se va a llamar, a esto le vamos a poner M. Yo quiero acceder al 9. Al 9, ¿cómo sería? Lo mismo. Si aquí accedíamos con un corchete, ahora aquí vamos a acceder con dos corchetes, en la que el primer corchete representa el índice del vector principal y el segundo corchete va a representar el índice del vector anidado. En este caso, el 8, en este caso acá, para que lo vean. Aquí quiero acceder al 8. ¿En qué, la primera posición, en qué índice del vector principal está? El vector principal es el morado, recuerden, ¿no? ¿Cuántas posiciones tiene el morado? Solamente tiene una, dos, tres.
Estaría en el 3. Y ya, el segundo representa el índice del vector anidado. ¿Qué posición sería aquí? 1, 2, 3. Sería 1. Y de esa forma yo accedería al 8. O como algunos lo conocen igual, lo toman este primer elemento como C. Acá lo voy a poner. Este primer elemento lo toman como, perdón, la primera posición la toman como columna y este lo toman como fila. Y aquí en la columna, bueno, 3 le puse, ¿no? Sí. En la columna 3, aquí, esta es la columna. En la fila 1, en la fila 1, ¿dónde intercedan esto? Interceden acá. Ahí es el 8, ¿no? Es una forma. Pero bueno, me desvié mucho de esto. Va a disculpar si lo estoy acordando. Me emociona a veces con la explicación. Ya, volviendo al tema. Volviendo a lo que quería, vamos a practicar nosotros ejercicios con vectores unidimensionales, solamente vector nomás, que no contenga vectores adentro. Para que ustedes vayan viendo cómo es que van a manipular, cómo se puede recorrer, manipular un vector. El primer ejercicio dice sumar los elementos de un arreglo. Dice. Otra es una forma de decir que sumemos todos los elementos que tienen un arreglo y lo devolvamos. Dice, escribe un programa en C++, ignoren esto, que pida al usuario un arreglo, dice. Luego calcule la suma de todos los elementos del arreglo. Bla. Bueno, nosotros vamos a hacerle un arreglo, puede ser, podemos meterle de cualquier dimensión. Pero lo importante es que nos sume todos los elementos. ¿Cómo vamos a hacer? Nosotros vamos a analizar primero. Vamos a analizar el problema. Siempre un problema primero se analiza y luego se ejecuta. Bien. Primeramente tenemos supongamos que tenemos un vector. No vamos a trabajar con mucho, es demostración nomás, así que vamos a hacerlo de 5 elementos. 5 o 4, dependiendo de cuánto nos entre. Ya no entró 5. Tenemos 3, tenemos 8, tenemos 9, tenemos 10 y tenemos 2. Ya. ¿Cómo nosotros podemos sumar todos los elementos del vector? Recuerden, siempre cuando nosotros trabajemos con vector, vamos a trabajar con bucles. ¿Para qué trabajamos con bucles? ¿Por qué trabajamos con bucles? Porque es más fácil y nos ayuda a nosotros a automatizar el trabajo de recorrerlo. Recuerden la anterior clase, ¿no? Cuando y uno por uno accedíamos al elemento, ¿no? Imaginen que este se llama el elemento B. Si yo quería acceder al elemento, perdón, si yo quería imprimir write el elemento, todos los elementos tenía que escribir B1, perdón, B1, después tenía que volver a escribir esto, lo puse en revés, pero ya no importa, write ln, tenía que escribir después el vector en la posición 2 y así, ¿no? Esto se repetía cada vez, ¿no? Y le dije que eso no, aunque se puede hacer, pero no deberíamos hacerlo nosotros. ¿Por qué? Porque estamos malgastando tiempo. Y en el mundo de la programación, para nosotros el tiempo es oro. El tiempo es oro. Nosotros tenemos que, como estamos programando, nosotros tenemos que encontrar soluciones que sean eficientes, rápidas. De la forma en que gastemos menos el tiempo nosotros, pero que sea una solución eficiente. Entonces, para no escribir cada uno de esos, nosotros utilizamos los ciclos. Puede ser un ciclo for, un ciclo while, dependiendo de ustedes, pero mayormente se usa los ciclos for para recorrer un arreglo. ¿Por qué? Porque un arreglo yo conozco su final, en este caso, su último elemento es 5, o sea que es un vector de 5 elementos. Es por eso que se utilizan los for, pero hay veces en las que se tiene que utilizar while. ¿Por qué? Ya les he explicado la razón del por qué. Es porque el while es un ciclo más flexible a la hora de manipular su iterador. En cambio, el for, si yo le digo vas a dar 5 vueltas, él da las 5 vueltas. Por más que yo le reste uno a su iterador, él va a seguir dando, va a seguir continuando su camino, no le va a importar. En cambio, con el while yo puedo meterme con su iterador cuantas veces yo quiera. Bien, entonces, para sumar los elementos de un vector, vamos a nosotros a necesitar una variable llamada
voy a cambiar de color. Vamos a necesitar una variable y la vamos a llamar nosotros suma, y que la vamos a inicializar en cero. Y en cada iteración que demos, nosotros, recuerden que nos vamos a ayudar de una variable, lo mismo que les decía cuando utilizamos ¿qué se llama? Hacíamos serie, nos vamos a ayudar del iterador. El iterador es nuestro más grande aliado. Y bueno, el iterador va a comenzar en 1. Y bueno, en la primera vuelta, en la vuelta 1, nosotros vamos a sumar. Esto es como sumar. Recuerden almacenar, cuando hacíamos que se sumen todos de un while, vamos a incrementarlo. Suma va a ser igual a suma, más que va a tener que ser aquí, más el vector en la posición sub i. Recuerden que estamos en la vuelta 1. ¿Y cuánto vale sub i en este caso? Bueno, por el momento vale 1. Y esto, traducido sería que suma vale 0 más el vector en la posición sub i. ¿Qué valor tiene la posición sub i? Tiene 3, ¿no? Entonces, suma sería 3. Bueno, y ahí acabaría esa vuelta. Luego vuelvo a sumar. Recuerden que estoy supuestamente en un bucle. En la vuelta 2, ahora mi i vale 2. La fórmula sería la misma. Suma va a ser igual a suma en el suma más el vector sub i. En este caso el vector, la i cuánto vale, ahora vale 2. Vector sub i, estamos en el 2. Aquí me olvidé poner los índices. 1, 2, 3, 4 y el último 5. El 2, en la posición 2, ¿qué valor hay? Hay el 8. Esto sería, y recuerden que suma ahora vale 3. 3 más 8. ¿Y esto cuánto sería? Me daría 13. No, perdón, 8 más 3 son 11. Me daría 11. Y luego vuelvo a repetir mi iterador, ¿no? Pero yo tengo que seguir iterando hasta haber completado eh, todo el vector. En este caso, y es una condición y tiene que ser menor. Bueno, tamaño para acá se me olvidó. Y tiene que llegar hasta 5, ¿no? Y ese básicamente es el análisis de cómo resolver este ejercicio, sumar todos los vectores. ¿Se ve fácil o difícil? Bien, vamos a pasar al código. Vamos a seguir trabajando con módulos, hacerlo modular. Bien, como es una función, tenemos dos opciones. Bueno, vamos a trabajar con función nomás. Una nomás vamos a hacer. Función, sumar elementos. Le voy a poner que se llame. Y va a recibir un vector, que tiene que recibir el vector. Puede recibir cualquier vector para que trabaje con cualquier vector que le enviemos, que va a ser de tipo mi vector. Y le vamos a poner también la dimensión, que va a ser integer. Integer. Y como es una función, eh, yo quiero que me devuelva algo. ¿Qué es lo que me tiene que devolver? Si yo voy a sumar todos los elementos del vector, ¿qué tipo de dato me tiene que devolver? Y el vector, recuerden que almacena entero. A ver, no se han olvidado, ¿no? De programación modular, ¿no? Funciones. Nos tiene que devolver un entero. Bien, vamos a comenzar. Vamos a abrir el cuerpo de nuestra función. Y aquí yo voy a necesitar eh, mi variable i, que va a ser mi iterador. Bien, ahora aquí. Yo voy a declarar igual
No sé si esto puede ser acumulativo. Ya voy a declarar otra variable que va a ser suma. Suma 2 puntos integer. Aquí suma lo voy a inicializar en cero. Y integer, bueno, no es necesario inicializarlo, no lo voy a necesitar directo en el for. Bien. Ahora yo voy a recorrerlo. Puedo usarlo con un for o un while. Ya eso depende de ustedes, pero les he dicho que mayormente para trabajar con los vectores se utiliza for. Mayormente, no todo el tiempo. Hay veces en que vamos a necesitar trabajar con un while, porque el while es más permisivo, es más flexible. Bien, pero en este caso con un for basta. Y igual que va a comenzar desde uno hasta dimensión. Va a ser lo siguiente. Begin en. Y en cada vuelta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Recuerdan cuál era qué era lo que teníamos que hacer? Esto. Voy a marcarlo con otro color. Esta era mi fórmula. Que suma va a ser igual a suma al vector más al vector sub i. Suma va a ser igual a suma más el vector. ¿Cuál vector? El que yo le estoy pasando. Puede ser cualquier vector. Por eso es que lo hacemos modular. Puede entrar cualquiera. Si yo acá declaro no otro vector que vector 2 de tipo mi vector y lo mando acá, va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo modular, ¿no? Va a poder recibir va a recibir un parámetro, mientras sea de tipo vector, lo va a recibir, no importa. Es como si en un restaurante que atiende solamente, pongámosle a boliviano. Pongámosle que un restaurante que solamente atienden a bolivianos. Va a decir, vamos a atender a bolivianos solamente. ¿A qué boliviano? No sabe. No se sabe quién va a llegar, pero mientras sea boliviano, lo vamos a atender. Tiene que ser boliviano. Ah, si llega un chileno, no, no lo vamos a atender. Si llega un argentino, no lo vamos a atender. Si llega un brasileño, no. Mientras sea boliviano, lo vamos a atender. Pero qué boliviano, no sabemos. Pero mientras sea boliviano, lo vamos a atender. Así se puede entender esto. Vamos a trabajar con un vector de tipo vector. No sabemos quién, puede ser cualquiera. Pero mientras sea de tipo vector, no importa, bienvenido. Mientras sea tipo vector. Pero si es entero, integer, no, 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 vos no sos vector, lo va a decir. Vos no sos de tipo vector, vos sos de tipo entero. No puedes entrar aquí, le va a decir. Así que a eso se refiere esto. Esa es la belleza de la modularidad. Poder separar el código en pequeños bloques y después simplemente podemos reutilizarlo cuantas veces queramos. Ya no necesitamos estar escribiendo cada rato. Bien, entonces aquí la suma va a ser igual a suma más la suma más el vector sub i, porque recuerden, va a comenzar desde el vector sub i hasta la dimensión. Esto va a recorrer lineal, ¿no? Y ya, ese sería nuestro ejercicio de sumar los elementos. Y luego, como esto es una función, sumar elementos va a ser igual a suma, tengo que pasar el valor a la función. Y ya, ese sería nuestro código. ¿Tienen alguna duda, pregunta, compañero? Este se llama. Ya, a ver, vamos a llamar acá, capturar la dimensión, capturar dimensión, capturar, vamos a mostrar el vector y luego vamos a imprimir, vamos a dar un salto de línea, voy ln y luego vamos a imprimir de nuevo, pero esta vez vamos a imprimir sumar elementos y sumar elementos, recuerden, recibe un parámetro que es de tipo vector y la dimensión, le voy a mandar mi vector que se llama b igual y mi dimensión. Ya, vamos a ver, vamos a ejecutarlo. Ya, vamos a probarlo. Ingrese el valor de la dimensión que tendrá el vector. Pongámosle 5. Ingrese el elemento 1. Pongámosle
3, a ver, números al azar. 8, 7, 10 y 20. Ya, dice, me muestra, mira aquí mi vector y luego me muestra la suma. A ver cuánto es. 20 más 10 son 30, 8 más 7 son 15, son 45, más 3 son 48. Me está sumando perfectamente. ¿No? Venga, compañero, dudas, preguntas. Por si acaso, acostúmbrense, yo creo, ¿no? Que la ingeniería le va a dar este ejercicio para que trabajen con vectores, porque sería absurdo que avance vectores, pero que no les dé ejercicio. Y existen varios ejercicios que se pueden hacer con los vectores. Este es uno. Estamos comenzando con lo más fácil, de sumar vector. Sumar todos los elementos, mejor dicho. Después, promedio de un número, un arreglo unidimensional. Encontrar el elemento máximo y el elemento mínimo de un vector. Ordenar arreglo unidimensional. Verificar si un arreglo es palíndromo. Y bueno, vamos a tratar de hacer todo esto. A ver. El promedio de un número en un arreglo unidimensional. Vamos a hacer el siguiente. ¿A qué se refiere con el promedio de un número? Eh, ¿Recuerdan ustedes cuando estaban comenzando con la ingeniera? Y la ingeniera le decía sumar tres números y encontrar su promedio. Imaginemos que tenemos n1 que valía 8, n2 que valía 7 y n3 que valía 9. La suma de todo eso me da 8 más 7 son 15. 15 más 9 son 24. Me da 24, ¿no? Y encontrar su promedio. ¿A qué se refiere con encontrar su promedio? Es la cantidad total de números que tenemos. Por ejemplo, ¿cuántos números tenemos? Tenemos solo tres números, ¿no? Número uno, número 2 y número 3. O sea que para calcular su promedio es la suma de eso entre la cantidad de números que hay. Tengo que dividirlo. Tengo que dividirlo. ¿Dividirlo entre cuánto? Entre la cantidad de números que hay. ¿Y cuántos números hay? Hay solamente tres números. 3. Si yo divido esto, 24 dividido entre 3 sería de 8, ¿no? 8 por 3, 24. 24, 0. Ah, su promedio es de 8. El promedio entre estos números es de 8. Es 8, mejor dicho. A eso se refiere con promedio. Ahora, si nosotros queremos hacer lo mismo con un vector, sacar el promedio de todos sus elementos, es lo mismo. Voy a utilizar el mismo ejemplo acá. ¿Dónde está? Yeah, aquí está. Es lo mismo. Yo tengo que sumar todos los números. Tengo que sumar todos los números y luego de sumarlo, el resultado de esa suma, ¿qué tengo que hacerlo después? Dividirlo. ¿Dividirlo entre cuánto? Entre 3. ¿Entre 3? No, no. Hay que dividirlo entre la cantidad de números que hay. ¿Cuántos elementos hay aquí? 5. 5. Entonces tengo que dividirlo entre la cantidad de elementos que hay. Y recuerden que el vector, no siempre nosotros definimos el vector en realidad con 100 elementos, ¿no? Pero esos 100 nosotros decidimos cuánto usar con la variable dimensión. Puede ser que aquí haya otro número, 8, entonces ya sería 6. Entonces aquí va a ser 6. Siempre entre la dimensión, vamos para calcular el promedio de los elementos del vector, va a ser la suma de todos sus elementos entre la dimensión del vector que estamos usando, ¿no? Y la dimensión puede ser cualquier número. En este caso era 5 o 5, pero le aumentamos 1, ahora va a ser 6. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense que es similar al ejercicio de sumar, ¿no? Solamente que le vamos a agregar al final un paso extra, ¿no? A ver, vamos a hacer. Vamos a realizar. Sumar elementos de un vector. Sumar elementos de un vector ya. Vamos a utilizar la modularidad, compañeros. Vamos a ver la belleza de la modularidad. Vamos a declarar el tipo función. ¿Por qué función? Porque me pide devolver un número, ¿no? Devolver el promedio, me dice. O mostrar el promedio, pero para mostrarlo yo tengo que devolver el promedio. Función, vamos a llamarle a esto promedio, de elementos.
Y esto va a recibir un vector de tipo mi vector y la dimensión, que es de tipo entero. No, en realidad, a ver, mi vector de tipo vector. Ya también la vamos a enviar, por si acaso. Y esto me va a devolver un entero. Ya. Beijing N. ¿Recuerdan que le dije que este ejercicio era similar al anterior? O sea que vamos a tener que sumar todos los elementos y después dividirlo. Pregunto, ¿es necesario que yo haga de nuevo el código o el algoritmo para sumar todos los elementos? Mm, ¿sí? Oh, No, compañero, no, no. ¿Por qué? Recuerden, estamos nosotros en utilizando programación modular, estamos utilizando módulos, que módulos son los procedimientos y funciones. El objetivo de utilizar programación modular, el objetivo de utilizar programación modular es por, bueno, existe varios motivos, ¿no? Pero una de ellas es la reutilización de código. Reutilizar código. Ese es el objetivo de la programación modular. Si nosotros usamos programación modular, pero no estamos reutilizando código, no sé, como decía un ingeniero con el que paso clase ahora en la mañana, entonces no sé qué demonios están, no sé para qué demonios están utilizando programación modular. Así nos decía ahora. Bueno, no decía con programación modular, lo decía con programación orientada a objetos. Si ustedes están utilizando un objeto y no están, y ese objeto no interactúa con nadie, no sé para qué demonios están utilizando programación orientada a objetos. Y se puede aplicar la misma palabra aquí, ¿no? Si nosotros estamos utilizando programación modular, pero no estamos reutilizando código, no estamos aplicando este concepto de reutilizar código que pertenece a programación modular, no sé para qué, digamos, estamos utilizando programación modular. El objetivo de la programación modular es que nosotros podamos reutilizar, definir un código en un bloque y luego eso poder utilizarlo cuantas veces querramos. Si nosotros definimos un pedazo de código en una función o un procedimiento, llamado, por ejemplo, procedimiento uno y luego quiero utilizar todo ese bloque de código que está encerrado en ese procedimiento, lo único que yo tengo que hacer es llamar al procedimiento. ¿Cómo se llama mi procedimiento? Procedimiento uno y automáticamente se va a ejecutar esa línea de código. Automáticamente se va a ejecutar esa línea de código. Entonces, esta es una de las características y beneficios de la programación modular. Reutilización de código, podemos reutilizarlo. Recuerdan que el primer el primer ejercicio nos pedía sumar los elementos de un vector. Y ya hicimos el algoritmo. Entonces, si ya lo hicimos, podemos utilizarlo, reutilizar de nuevo. ¿Y cómo puedo yo reutilizar una función o un procedimiento que ya definimos? Solamente llamándola por su nombre. En este caso, ¿cuál es su nombre? Sumar elementos. Entonces, como el siguiente ejercicio nos pide que tenemos que sacar el promedio de los elementos, y para sacar el promedio primero tenemos que sumar y después dividirlo entre la cantidad de elementos, o sea, entre n, entre la dimensión, mejor dicho. Entonces, ya yo no necesito escribir de nuevo todas estas líneas de código. Ya no necesito, miren, a ver cuántas son. Una del 42 al 51 son casi 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 líneas de código. Ya yo no tengo por qué escribir esas 10 líneas de código. Ya yo las tengo aquí. Ya las definí. Ya las definí solamente. Ya yo puedo reutilizarlas cuantas veces yo quiera. Eso es lo bonito de la programación modular. Poder reutilizar el código. Entonces, si primero para sacar el promedio de un elemento yo tengo que sumar los elementos, ya yo no necesito escribir todo esto. Directamente llama a la función. Eh, y podía hacerlo directo. Procedimiento, promedio del elemento va a ser igual. Este, va a ser igual a sumar elementos a la función. Esto me va a devolver algo. Yo tengo que pasarle nuevamente el vector y la dimensión. Entre, no era aquí, no era div se utilizaba en Bacal, ¿no? Div
entre la dimensión. Esto es como si estuviéramos escribiendo, imaginen que la suma nos dio 56 y dig es la barrita espaciadora entre la dimensión. Imaginen que tenemos 5 elementos. Es así, es como si estuviéramos escribiendo eso, ¿no? Entonces, fíjense, si yo hiciera esto de nuevo, voy a copiarlo y pegarlo. Si yo hiciera esto de nuevo, fíjense, fíjense cómo queda de nuevo mi función más grande, pero como ya yo tengo este mismo código se está repitiendo y lo tengo acá en sumar elementos, es absurdo que yo lo haga porque estoy en programación modular, estoy utilizando procedimientos y funciones. Eso es la ventaja de programación modular, puedo reutilizar el código. Y fíjense cómo al reutilizar el código, algunos problemas, algunos códigos quedan más legibles, más limpios. Fíjense, así es como quedaría esta función de promedio, de sacar el promedio, solamente una línea de código. ¿Por qué? Porque ya yo tengo la mayoría de código escrito en otra función y puedo reutilizarla. No sé si se está entendiendo, compañero. Vamos a ver a ahora y sumar elementos. Vamos a, ¿Será que lo puede volver a explicar, por favor? claro, claro, claro. Recuerden, ¿no? Que el objeto, vamos desde el comienzo, la programación modular. La programación modular es un enfoque en el que nosotros el código podemos separarlo en pequeños módulos, o como nosotros conocemos, funciones y procedimientos. Por el momento, su alcance, su definición de lo que es un módulo llega hasta funciones y procedimientos, pero en realidad es mucho más grande. Pero por el momento ustedes solamente lo conocen como funciones y procedimientos. Una vez nosotros definido una función, un procedimiento, un código, ese código ya podemos volver a usarlo. Digamos, ya no es necesario que lo volvamos a escribir. Por ejemplo, acá, cuando yo llamo en el programa principal, yo llamo a mi método capturar para guardar los elementos de un vector. Fíjense, estoy llamando a este método capturar, solamente escribo y le mando el vector y la dimensión. Automáticamente se ejecuta todo lo que está adentro. Automáticamente se ejecuta toda la línea de código que está adentro. En ningún momento acá yo estoy escribiendo de nuevo todo eso. Y como les había dicho en la anterior clase, yo esto puedo llamarlo con otro capturar. La ventaja también de programación modular es que va a funcionar con cualquier problema, siempre y cuando lo hagamos bien. Yo había definido otro vector, ¿se acuerdan? El vector 2, no me acuerdo. A ver. Sí, vector 2. Y si yo le mando, llamo ese mismo procedimiento con otro tipo, otro distinto vector, va a seguir funcionando. Se va a seguir ejecutando la misma o el mismo código. Se va a seguir ejecutando el mismo código. Ya yo no tengo por qué crear, no, si es otro vector, tengo que crear otro procedimiento para capturar los datos de ese vector, digamos. No, ¿por qué? Porque ya yo tengo ya yo lo he definido aquí el código, el algoritmo para capturar los datos. Y aquí, cuando nosotros hacíamos el primer ejercicio, que es sumar elementos, nosotros implementamos o desarrollamos el algoritmo para sumar la cantidad de elementos, ¿no? Este era el algoritmo para sumar todos los elementos, recorrer todos los elementos de un vector y sumarlo. Ya tengo y y este procedimiento, esta función, me devolvía la suma total de todos los elementos. Ya lo tengo aquí definido. Ahora, si yo, un problema futuro, como en este caso sucedió, quiero sacar el promedio de los elementos. Y el promedio de los elementos, para sacar el promedio de los elementos, como lo expliqué acá, en este, como lo expliqué acá, tenemos que sumar todos los números y dividirlo entre la cantidad de n. O sea que tenemos que sumar todos los elementos y dividirlo entre la dimensión que tiene ese vector. O sea que tengo que volver a sumar todos los números, todos los elementos del vector, tengo que volver a hacer. Pero eso ya yo lo hice. Ya yo hice ese ejercicio, me acuerdo.
está acá. Ya yo no tengo por qué seguir escribiendo de nuevo. Este, ya yo no tengo por qué escribir de nuevo otra vez este algoritmo, que ahorita para nosotros suena insignificante porque solo son 10 líneas de código. Pero luego, más adelante en la carrera, ustedes van a trabajar con problemas que ya no va a ser 10 líneas de código. Pueden ser que sean más líneas de código, 30, 50. Bueno, exagero, 30 por lo máximo. Y estar escribiendo esa línea de código cada rato, digamos, estresa, es absurdo. ¿Por qué? Porque ya yo lo tengo definido acá mi algoritmo. Ya yo tengo acá definido mi algoritmo. Y entonces como ya yo hice este algoritmo en una función y lo encerré en una función o un procedimiento, puede ser cualquiera. Entonces significa que si está encerrado un procedimiento o una función, yo puedo volver a utilizarlo, a reutilizarlo. Guárdense eso en la cabeza. La programación modular, una de sus características es la reutilización de código. Yo puedo reutilizar código, a eso se refiere. Ah, ¿Cómo yo reutilizo código? Solamente llamando a la función y automáticamente se va a ejecutar todo eso. Entonces, ya yo no tengo por qué volver a sacar todo, perdón, ya yo no tengo por qué volver a escribir todo el algoritmo para sumar. ¿Por qué? Porque ya está definido, ya lo definí. Solamente tengo que llamar a la función o al procedimiento que tiene ese algoritmo y me lo va a dar. En este caso, como es una función, me lo va a retornar. Si quieren, podemos hacerlo un poquito más con unos pasos extra, pero igual no vamos a pasar de los 10, máximo vamos a pasar de tres líneas. Var, le voy a poner suma total de tipo integer, de tipo integer. Suma total va a ser igual a sumar elementos. Y a sumar elementos requiere un vector y una dimensión para que lo sume. Un vector y la dimensión. Ya, y ahora suma total tiene, ¿qué se llama? Tiene todo, la suma total de todos los elementos. Entonces aquí ya yo puedo escribirle suma total. Perdón. Suma total. Por si no lo entendieron. Podríamos hacerlo así, ¿no? Yo lo hice en una sola línea para tratar de hacerlo más directo, pero por si así le está costando entenderlo, lo he reformulado. Creo una variable suma total y suma total, miren, no estoy creando de nuevo el algoritmo, simplemente estoy creando una variable que me guarde la suma total y le digo que va a ser igual a lo que me arroje mi función de sumar todos los elementos, porque la sumar todos los elementos me devuelve la suma total de todos los elementos, ¿no? Y ahí después de eso ya yo hago mi división entre la suma total y la cantidad de elementos que tiene, o sea, la dimensión. ¿Se entendió un poco más o todavía hay dudas? Compañeros, ¿se logró entender un poco? ¿Está un poco más claro o todavía hay dudas? Sí, ya se entendió un poco más. Si tienen dudas, pregunten nomás, ¿no? Es bueno que pregunten para aclarar estos puntos, ¿no? Recuerden que mi objetivo, aparte de igual de que pasen, es que también entiendan el porqué, los conceptos, para que de esa manera en materias superiores no les cueste tanto, como es en el caso de este semestre. Varios compañeros que están en programación no les está costando. De hecho, creo que ya varios retiraron ya. Más de la mitad ya retirado. Les está costando. ¿Por qué? Porque no lograron aprender bien los conceptos, ¿no? Así que ese es mi objetivo, hacer que ustedes aprendan. Bien, vamos a probarlo, a ver si funciona. Promedio de elementos. Y el promedio de elementos va a recibir el vector y la dimensión.
el elemento y la dimensión. Ok, vamos a ejecutarlo a ver si y nos da un error. Sí. En la línea 54, error de sintaxis dice, aquí era este punto y coma. Sí, ya, ahora sí. Ingrese la dimensión del vector, pongámosle de nuevo 5. Ingrese el elemento 1, vamos a poner cualquiera. Oh, ¿por qué otra vez? Ah, cierto, es que me puse a capturar dos veces, ¿no? Ya, ya. Voy a borrar esto. Eh, es un poco tedioso tratar de trabajarlo así. Este, sería bueno hacer un menú para manejarlo más rápido. Y de hecho igual es tedioso llenarlo automáticamente. Ahorita vamos a ver si podemos hacer un procedimiento para que nos rellene el vector automáticamente. Bien, ingrese la cantidad de vector 5, ingrese el valor del elemento 1, 30, 45, 2. Uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya, 32, 10, 15 y 15. Ya, nos sale que la suma total, ya voy a tratar de escribirlo mejor esto, pero la suma total es 95. Nota- La suma total es 95, 32 más 10, no voy a sumar eso, voy a confiar en el programa. Es 95. Y el promedio de eso es 19. El promedio debería ser la suma total entre la cantidad de elementos y sería 95 entre 5. Ahora vamos a dividirlo. 95 entre 5, 19. Aquí tengo una calculadora, pero. Calculator. Ya. ¿Ven la calculadora, no, compañero? Ya. Bueno. Ahora vamos a sumar primero 32 más 32 más 10 más 15 más 23 más 15. Y me sale 95. Ya es la suma total. Ahora el promedio. El promedio tiene que ser dividido entre la cantidad de elementos. Y hay 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Dividido entre 5. Y igual. Y 19, obviamente, ¿no? El promedio es 19. Me sale, ¿no? Fíjense. Entonces está bien eso. Entonces, fíjense. Ya hemos realizado dos ejercicios con los vectores. Aquí le voy a poner que esto es para promedio de los elementos de un vector. Bien, bien. Hasta aquí, compañeros, ¿tienen dudas, preguntas? ¿Algo que quieran que aclaremos? Pregunten, ¿no? Mientras se van armando de valor para preguntar, vuelvo a insistir. Ustedes acostúmbrense a trabajar su código de la manera más ordenada y limpia. ¿A qué me refiero con esto? A aplicar bien el concepto de lo que es la modularidad. Fíjense, ¿no? Porque esa es la clave de la modularidad. Tratar de poder reutilizar código para que de esa manera no estar escribiendo el mismo código cada rato. Por ejemplo, aquí. Fíjense, con solamente este código ya llevamos 74 líneas escritas. Y eso que estamos reutilizando código. Eso que estamos reutilizando código. Aquí no se ve mucho de lo que es la reutilización de código, pero en realidad estamos reutilizando código. Cuando llegue el momento de trabajar con uno, con dos o más vectores, ahí vamos a apreciar de que esto nos ayuda harto, la modularidad, porque ya no vamos a tener que escribir cada rato el mismo código,
Porque si trabajamos con dos vectores y no utilizamos modularidad, esto se va a hacer más largo. Ahorita estaríamos por la línea unos 170 o 200, ¿no? Entonces es importante ustedes que aprendan, ¿no? Practiquen el crear programas modulares y practiquen el usarlo, porque de nada sirve que hagan programación modular si después no van a reutilizar código. Ese es el porqué de la programación modular. Por ejemplo, para encerrar un uso de la programación modular, imaginen que en algún punto de este programa nosotros vamos a tratar de sacar, necesitaremos sacar el primo de un elemento. ¿Qué quiere decir? Necesitaremos comprobar si un elemento es un número primo o no. ¿Recuerdan cuál es el algoritmo para saber si es primo o no? Ya, pero si no se acuerdan, no importa. Que un número primo es básicamente eh, un número que es divisible entre el uno y sí mismo. Y entre n le voy a poner que n puede ser cualquier número. Obviamente que n tiene que ser distinto de uno, porque si no podemos decir que uno es divisible entre uno y uno. No, no. Siempre tiene que ser divisible entre dos números. Eso es a eso se refiere con un número primo. Y si nosotros, y ustedes se van a dar cuenta que ese pequeño algoritmo, para saber si un número es primo o no, se puede encerrar en un módulo. Se puede encerrar en un módulo, se puede encerrar en un procedimiento, una función. Bueno, una función, ¿no? Y que nos devuelva un booleano. Falso cuando no sea un número primo y verdadero si es un número primo. Y yo solamente tendría que llamar a esa función. Imaginemos que le puse el nombre es primo. Si yo llamo a la función es primo y me devuelve falso, no es un número primo, es falso. Si yo llamo a la función es primo y me devuelve verdadero, es un número primo, ¿no? De esa manera ya yo ese pequeño código, ese pequeño algoritmo, ya yo lo he encerrado en un módulo y yo puedo reutilizarlo cuantas veces que quiera, porque no siempre, porque van a haber ocasiones en las que el mismo proceso o los mismos algoritmos vamos a estar repitiéndolo en uno o más ejercicios. A ver, voy a ver si puedo encontrar uno acá. Eh, Voy a ver, tengo otro práctico de vectores aquí, que es de programación 2 para que lo vean. Ya. Voltear elemento, devolver el elemento mayor que más se repite. Bueno, no hay ningún ejercicio que requiera de otro. El único algoritmo que veo es el de reemplazar. Por ejemplo, el de reemplazar igual se puede poner o encerrar en un módulo. ¿Recuerdan cuál era el algoritmo para intercambiar dos números? ¿Recuerdan, no? Si yo quiero intercambiar, yo tengo A que vale 3 y B que vale 6 y yo quiero intercambiar esos números, que A valga 6 y B valga 3. ¿Recuerdan cuál era el algoritmo? Tenía yo que declarar una variable auxiliar, ¿no? Que guarde o rescate el valor de cualquiera de los dos, en este caso A. Podemos ponerle A. Esto le voy a poner acá. Auxiliar que rescate el valor de A, dijimos, y luego A iba a ser igual a B. Y luego B tendría que ser igual a A, pero como A ya perdió su valor, pero el auxiliar rescató su valor, ¿no? Entonces sería igual a auxiliar. Ese era el algoritmo, ¿no? Y eso he visto aquí en este práctico es algo que se repite unas 3 o 4 veces, creo. Y aunque parezca, digamos, insignificante, que son solamente 3 líneas de código, es bueno separarlo en un módulo aparte, o un procedimiento o una función para practicar la modularización, ¿no?
Pero bueno, volviendo al tema. ¿Tienen alguna duda, pregunta, compañero? Hemos hecho dos ejercicios de vectores. Una pregunta, Ausi. ¿Práctica dónde lo sacó? Me lo robé del grupo de los sábados. Es que estoy en su grupo igual. Y, y de programación uno del grupo de los sábados. Estoy en el grupo de la auxiliatura y lo pasaron ahí, ¿no? Y yo estaba chequeándolo, ¿no? Y me sorprendió porque el ingeniero los está matando a los pobres. Ya les dio matrices, les dio operaciones de matrices, les dio todo, ¿no? El grupo de los sábados, el ingeniero comenzó a avanzar directo de programación orientada a objetos. No les explico, no sé si les he explicado qué es un objeto o qué. Eh, Comenzó a avanzar directo de programación orientada a objetos. En cambio, con usted la ingeniería comenzó desde lo básico, ¿no? Para que entiendan, ¿no? Programación estructurada, que era un if, que era un else, para que lo practiquen, el for, el while. Después comenzó con programación modular, para que practiquen la programación modular. Y después ya estamos entrando poco a poco a programación orientada a objetos, ¿no? Pero en el caso del grupo Losado, desde el principio entró programación orientada a objetos. Y están sufriendo los, los estudiantes, por lo que veo en el grupo. Y de ahí me lo saqué Como la ingeniería todavía no le ha dado práctico, a modo de practicar nomás. Eh, Ah, ya. Ausi, ¿será que nos lo puede pasar eso para ir viéndolo igual? claro, le paso esto. Solamente este nomás, porque el siguiente es lo que les estaba explicando, ¿no? Que es una matriz. Y le va a complicar un poco. Ya. A ver, yo le voy a sacar foto a esto. Y se los paso. De todas formas, para que ustedes puedan ir practicando. Si quieren resolver los otros ejercicios. A ver, vamos a resolver un ejercicio más. ¿Cuál de estos quieren resolver? ¿O ya no quieren resolver otro ejercicio y lo dejamos para la siguiente clase? A ver, compañeros decían, a ver, vamos a ver, encontrar el máximo y mínimo está fácil, se lo voy a dejar para ustedes, voy a tratar de resolver uno que esté más o menos difícil. Ordenar un arreglo unidimensional. Desarrollar un programa que lea un arreglo de 10 números enteros y ordene el arreglo, orden ascendente y muestre el resultado. Hmm, ya, este es posible. Para explicarle, sería bueno tratar de explicarles el tema de los métodos de ordenamiento y de búsqueda. Se lo voy a dejar, está fácil igual, para que ustedes puedan resolverlo. Rotar un arreglo unidimensional, igual, para que usted lo haga. Y bueno, igual para que usted lo haga. Lo voy a hacer. Mientras les explico los ordenamientos de búsqueda y los métodos, perdón, de ordenamiento y búsqueda. Y de hecho aquí esto lo dice, se lo voy a pasar para que lo puedan ver. Aquí digo cuando nosotros vamos a trabajar con vectores y trabajamos con vectores, eh, existen unos tipos de unos métodos especiales, que son métodos, mm, bueno, métodos de ordenamiento y de búsqueda. Por ejemplo, ahorita parece insignificante porque hemos estado trabajando solamente con vectores de 5, máximo 5, y creo que el máximo que vimos en la anterior clase fue de 18 elementos. Pero hay ocasiones en las que hay ocasiones en las que un vector va a contener una cantidad gigante de elementos enormes. Puede contener 5.000, 10.000, 100.000, 30.000, 1.000.000, ¿no? 1.000.000. Y para eso, digamos, y ahora nosotros los sentimos rápido, que el programa trabaja rápido. ¿Por qué? Porque solamente tiene, bueno, como máximo 6 elementos. Como máximo 6 elementos. Nosotros sentimos que trabaja rápido, pero a la hora de el mundo real, las empresas necesitan, como les había dicho, ¿no? Para nosotros, el tiempo es importante. Las empresas necesitan que esas operaciones, esos cálculos se hagan en la cantidad menor posible.
Y existen varios, ¿no? Comencemos por los métodos de búsqueda. Los métodos de búsqueda consisten en que, eh, bueno, como su nombre lo indica, ¿no? Buscar un elemento en una lista, en un array o un vector. Y existen varios métodos de búsqueda. Está la búsqueda secuencial, que la búsqueda secuencial dice que puede comenzar desde el principio, desde aquí, o puede comenzar desde el final. Pero la búsqueda secuencial se basa en que va a comenzar a buscar el elemento en orden, digamos. Va a comenzar por el primero y va a preguntar, ¿aquí se encuentra el elemento? No. Si no se encuentra, va a seguir preguntando, ¿aquí se encuentra el elemento? No. 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 Ah, hasta que lo encuentra. Ah, aquí se encuentra el elemento y ahí se detiene. Eso es los métodos de búsqueda. O un método de búsqueda que es la búsqueda secuencial. Los métodos de búsqueda, como ya les dije, sirven para buscar elementos, encontrar. Existen distintos tipos. ¿Por qué? Por ejemplo, que es el método secuencial. Ahorita tiene 3 9 3 6 9 10 elementos. En 10 elementos nosotros lo vamos a hacer, pero qué rápido, rapidísimo. Pero ahora, ¿qué pasa cuando el vector va a contener una mayor cantidad de elementos? Pongámosle 5.000 elementos o 500.000 elementos. Ahí el programa ya se va a tardar, porque a ver, no he hecho la prueba, pero yo le calculo que se va a tardar por lo menos unos 4 o 5 minutos, dependiendo del lenguaje incluso. Porque hay algunos lenguajes que son rápidos, hay otros lenguajes que no son tan rápidos. Por ejemplo, ¿quiénes conocen Python aquí? Aunque sea el nombre nomás, ¿quiénes conocen Python? Python es famoso por decir, pucha, pero es que Python es más fácil de aprender. Yo escucho y veo en Facebook que dice, pucha, que Python es más fácil de aprender, ya no quiero aprenderse mamá, muy difícil su sintaxis, muy difícil aprender Java, muy difícil aprender PHP. Mejor Python es sencillo de aprender, dice, pero Python puede que su sintaxis sea más limpia, más legible y más fácil, pero como todo lenguaje, tiene sus pros y sus contras. Python es más lento a la hora de ejecutar tareas, es más lento. O sea que si un lenguaje en C++, que el lenguaje en C++ es considerado uno de los más rápidos en tiempo de ejecución, se tarda en encontrar 3 o 4 minutos un elemento en un vector que tiene 5.000 elementos o 500.000 elementos. Python se va a tardar cerca de media hora. Así que, digamos, así que por eso, ¿no? Este método de ordenamiento, como es secuencial, imaginen que hay 5.000 elementos acá, va a comenzar a preguntar uno por uno, pero ¿qué pasa si el elemento que estamos buscando se encuentra a lo último? Bien a lo último. O mejor dicho, que sea el último elemento que haya. Y nosotros comenzamos desde el principio. Y es un elemento de 5.000 elementos. O 500.000, pongámosle. De 500.000 elementos. Imagínense, comienza desde el primero y el elemento que recién quiere estar lo último, ¿no? Entonces, es un poco ineficiente este método, pero es un método que sirve para victorias no tan grandes. Y es por eso que hay distintos tipos de métodos de búsqueda. Aquí están anotados. Búsqueda. La búsqueda lineal, que es el que nosotros vimos ahorita, que recorre el arreglo, dice elemento por elemento desde el principio hasta el final, comparando cada elemento con el valor de búsqueda hasta encontrar su condición o llegar hasta el final. Luego tenemos otro tipo de elementos que es búsqueda binaria. Hay algunos elementos que tienen condiciones para ser usados, por ejemplo, búsqueda binaria. Búsqueda binaria, para poder usarlo, el elemento tiene que estar ordenado, ya sea ascendente o descendente. ¿A qué me refiero? El elemento tiene que estar ordenado, por ejemplo, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Bueno, esto está ordenado de forma de menor a mayor. O puede estar también de mayor a menor. 8, 7, 6, 3, 2, 1. No importa, pero que esté ordenado. Eso es una condición que pide ese tipo de búsqueda, que es búsqueda binaria. Búsqueda binaria es más rápido que la búsqueda lineal. Es mucho más rápido que la búsqueda lineal.
pero la condición es que primero hay que ordenar el vector y ahí es donde entran los otros métodos de ordenamiento. Como su nombre lo indican, el método de ordenamiento son aquellos que ordenan el vector. Y también existen varios algoritmos. El más común es el método burbuja, que es considerado uno de los, también de algoritmos un poco más lentos que hay. Pero como todos tienen pros y contras. Por ejemplo, aquí, fíjense, aquí donde está la comparativa. Por ejemplo, el método burbuja para ordenar un elemento de 500 elementos tarda un segundo. Para ordenar un elemento de 1500 elementos tarda 1,2 segundos. Para ordenar un elemento de 20.000 tarda 11,3 segundos. No sé si esto será cierto o no, la verdad. Son datos que ya están acá. No, no sé la verdad si será cierto así. Pero también, fíjense, ¿se recuerdan que nosotros en la anterior clase vimos cómo vimos una pequeña introducción de cómo los vectores usan la memoria? Y les había dicho que la memoria son recursos de la computadora. Y bueno, de esa manera, como las variables también usan memoria o reservan un espacio de memoria, también nos hacen los métodos y funciones que creamos. Cada función que hemos creado acá, al momento de ejecutarse, está ocupando espacio en la memoria. Y cuando hacen tareas, igual ocupan espacio en la memoria. Una cosa es cuando solamente lo declaramos, la función ocupa un espacio en la memoria, pero cuando ejecutamos esa acción, o sea, cuando llamamos a la función aquí, capturar dimensión, aparte de, digamos, si al comienzo esta función tenía un espacio de memoria, ocupaba 15, pongamos, 15 kilobytes de espacio de memoria, solamente cuando lo definimos, pero cuando lo estamos llamando ahorita y lo estamos usando, cambia su uso a 60 kilobytes de espacio en la memoria. Digamos, una cosa cuando está en reposo, cuando está simplemente así nomás, y ya otra cuando lo usamos. Así que por eso, digamos, cada método, este método burbuja, a pesar de que es el más lento para ordenar, pero es el que consume menos espacio en la memoria. Se podría decir el más liviano. Y obviamente hay métodos que son más rápidos, que lo hacen en menos tiempo, pero ¿a qué costo? Si lo hacen más rápido es porque ocupan más espacio, más espacio en la memoria, ocupan más recursos y por lo tanto van a ocupar más memoria, ¿no? Cada elemento tiene su pro, perdón, cada método, tanto de burbuja, tanto de ordenamiento como de búsqueda, tiene su pro y su contra. Eh, hay que saber cuándo usarlo. Por ejemplo, si mi vector no es un vector grande, solamente son de 10 elementos, o de 10 o de 5 elementos, no tiene sentido que yo haga un método que es bien complicado y sofisticado, que no vamos a ver todos los elementos porque ya sería destruirlos a ustedes. Son conceptos que todavía no han visto, ni, ni, ni son conceptos que todavía no han visto y necesitan verlo, necesitan entender la teoría todavía. Los, pero los métodos más o menos que ustedes van a ver son el de intercambio, el de burbuja, pueden ir viendo, que son los más básicos, y no, el de búsqueda lineal o búsqueda secuencial. Eso, no es muy complicado. Los demás son un poco más complicados. Son más complicados, son conceptos que todavía ustedes no conocen ni han visto. Por ejemplo, ustedes no conocen lo que es la recursividad, ¿no? Y necesitan aprender qué es la recursividad para trabajar con ciertos métodos. ¿Qué está buscando? Bueno, y esos son los métodos de ordenamiento, ¿no? Ustedes van a verlo, ustedes se van a acostumbrar a trabajar, a ver esto muy seguido con los vectores. No sé si la ingeniera, vuelvo a repetir, les dará un práctico, ¿no? Pero los métodos de ordenamiento, a partir de programación 2, se los dan. Le dan como práctico. Aquí tengo este práctico, ¿no? Es de programación 2, de hecho. Aunque aquí no hay no le dice que ordenen un número, pero, pero de hecho ya lo han avanzado todos esos ordenamientos, todos esos métodos de búsqueda y ordenamiento, ¿no? Ya. Pero nosotros vamos a hacer vamos a tratar de hacer este ejercicio. ¿Dónde estaba? Ordenar un arreglo unidimensional.
Ya. Ya, entonces lo vamos a dejar nomás para la siguiente clase porque necesito explicarles bien cómo funciona el método burbuja que vamos a utilizar, que es el más fácil, ¿verdad? Que es el método burbuja. Herramienta por intercambio que es conocido como método burbuja. Necesito explicarles bien cómo funciona, cuál es su lógica. Y ya no nos va a dar el tiempo. Y seguro van a estar cansados. Y vamos a dejarlo para la siguiente clase, ¿ya, compañero? De todas formas, este se lo voy a pasar para que ustedes puedan ir resolviéndolo. Si quieren, vayan resolviendo los otros, que es encontrar el elemento máximo y mínimo, verificar si un arreglo es palíndromo. Investiguen que es un arreglo palíndromo, pero los voy a ayudar ahorita. Un arreglo palíndromo básicamente es que un vector se lee de igual que al revés. Esto tiene, para entender que es un palíndromo, tienen que primero hacer bueno, no, hay aquí no, rotar un elemento, o rotar un vector, digamos, volcarlo. Y si al volcarlo se sigue viendo igual el vector, es palíndromo, ¿no? De todas formas se lo voy a pasar y la siguiente clase vamos a seguir avanzando vamos a ir viendo a vectores, a no ser que la ingeniera diga, pero vamos a avanzar ya a los métodos de ordenamiento y búsqueda. Les voy a enseñar tanto, los más básicos, que son búsqueda secuencial y ordenamiento por el método burbuja. ¿Ok, compañero? Entonces, eso sería la clase de ahora, compañero. Hemos seguido con vectores y hemos hecho dos ejercicios, ¿no? Enseguida yo voy a dejar subiendo la grabación, tanto de la clase anterior. Disculpen si no la he subido todavía, he estado un poco ocupado. Y esta clase igual hoy día la voy a dejar subiendo. Y le voy a compartir tanto en Classroom como en el grupo de WhatsApp ese práctico para que ustedes puedan ir viéndolo. ¿Ok, compañero? Entonces, compañero, esta aquí sería la clase de hoy. ¿Iba a preguntar algo? No solo le iba a decir gracias. Ah, ya está ahí. Entonces, hasta aquí sería la clase de hoy, compañero. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un buen fin de semana.